Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal, de este canal de psicología. Voy a seguir, como había dicho en el video anterior, hablando sobre conceptos básicos, creo yo, de psicoterapia, que aunque son básicos, pues no son nada fáciles ni sencillos de entender a veces. Y pues como dice el título, voy a hablar de la pulsión. De hecho, traigo mi libretita de apuntes donde tengo apuntado todo lo de psicología y de psicoterapia, porque eh, para mí es importante tratar de dar un... Lo que quiero hacer es dar una definición, pero también hacer un poco de reflexión con respecto a este tema, porque creo yo que como que el concepto de pulsión se ha tomado según lo que dice Freud, como muchas dos cosas, ¿no? Muchas cosas en especial, bueno, específicamente el psicoanálisis, pues por algo se le dice psicoanálisis freudiano, ¿no? Y el freudiano pues es pues, el primer psicoanálisis que ha existido, no es el único, hay otros representantes, hay otros autores que han aportado, pero muchos de los conceptos y términos pues se pueden acuñar a Freud, aunque algunos otros han aportado, ¿no? Y aunque algunos otros pues han propuesto cosas distintas, hasta opuestas, pero los conceptos freudianos pues son los que más se conocen, ¿no? Eso no quiere decir, como digo, son que sean los únicos ni que tengan la verdad absoluta, ¿no? Y habiendo dicho eso, por eso para mí es importante hacer una reflexión sobre los conceptos de los que voy a ir hablando en este y en los siguientes videos, porque la realidad es que ninguno de los conceptos de psicoterapia son ni pueden ser, y creo que es peligroso tratarlos de manera axiomática. ¿A qué me refiero con esto? Un axioma es una verdad absoluta, ¿no? Una verdad absoluta que no requiere comprobación. Ese es como el concepto de axioma. Y creo que uno de los problemas en psicología y en psicoterapia es que muchos de los conceptos, independientemente del enfoque o la postura epistemológica que tenga el terapeuta, muchos los toman como verdades, como axiomas, y que no pueden ser inamovibles, que no pueden ser puestos en duda o en cuestionamiento o en debate. Y creo que eso es peligroso, creo que eso puede llevar a una práctica muy rígida, creo que eso puede llevar a una práctica poco ética, porque entonces en lugar de preocuparnos por nuestros pacientes nos estaríamos preocupando porque la teoría se aplique como tal dijeron, y entonces encasillaríamos a los pacientes dentro de la teoría. Entonces para mí es importante hablar un poco sí de lo teórico de la pulsión, porque repito, a mí no se me hace un tema sencillo ni simple. Como ya comentaba en otros videos, la pulsión es un concepto que creo que recuerdo muy vagamente, creo que en solamente alguna materia se habló de pulsión y ya, y en la maestría tampoco recuerdo haber retomado el concepto de pulsión, pero creo que es importante por lo que planteaban los autores en su momento, y creo que para mí el concepto de pulsión, ahora que lo estuve investigando, que lo estuve tratando de armar para este video, pues sí me parece relevante, porque la pulsión tiene que ver precisamente con la unión del cuerpo y de la mente. Eh, Muchos confunden pulsión con necesidad y también confunden pulsión con instinto, y no es lo mismo. La pulsión, como lo planteaba Freud, lo voy a leer de manera textual según su definición, es: la pulsión es un representante psíquico de una fuente de excitación continua procedente del interior del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pulsión es una cuestión, es más bien una, bueno, pues voy a repetir el concepto, ¿no? Pues sí, es una representación psíquica de una situación que ocurre en el cuerpo, de manera muy concreta, de una situación de displacer o de tensión, de manera más simplificada. Nuestro cuerpo tiene sus propios sistemas, tiene sus propios procesos, tiene sus propias necesidades, y tiene mecanismos para poderse regular de diferentes formas. Pero el cuerpo no puede regularse en todos los aspectos por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita elementos del exterior
que puedan regular, que puedan ayudar a satisfacer esas sensaciones de displacer, de disconfort, de estrés, de irritación también puede ser, que no puede hacer por sí mismo. De manera más concreta, para poner un ejemplo, estaríamos hablando de cuestiones orgánicas como la alimentación, como el agua, como el descanso, el sueño, como el sexo. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene hambre, por ejemplo, nos manda una señal, y esa señal la podemos sentir de distintas formas, ¿no? Podemos sentir un hueco en el estómago, podemos empezar a sentirnos enojados, irritados, nos podemos empezar a sentir cansados, podemos empezar a sentir dolor en el estómago. A lo mejor algunas personas que tienen gastritis empiezan a sentir ardor, un sinfín de señales. Y entonces todas esas señales no es que simplemente lleguen a nuestra mente como mera señal, sino que esa señal se vuelve en un representante, o sea, se le da una representación psíquica de qué es lo que está pasando. En otras palabras, en nuestra mente interpreta o va volviendo en palabras esas señales que nuestro cuerpo reproduce, ¿no? En el caso del hambre, por ejemplo, en el caso de la sed, a lo mejor igual sentimos como cansancio, nos sentimos más acalorados, sentimos la boca seca, la lengua seca, nos sentimos cansados, nos sentimos somnolientos, y todo eso, ya interpretándolo en nuestra mente, es como nos va avisando y nos va llevando a tomar acción para satisfacer esas sensaciones, porque todas estas sensaciones que acabo de describir pues son sensaciones displacenteras, no generan ningún placer. No es como que alguien diga, ay, tengo un hueco en el estómago, me siento genial, ¿no? Ojalá estuviera así toda la tarde, ¿no? Son sensaciones que nos causan un displacer, y entonces el cuerpo se mueve y la mente también se mueve para que podamos satisfacer esa parte. Entonces, cuando hablamos de pulsión, hablamos de que hay algo en nuestro cuerpo que está sintiendo displacer, nos manda una señal, y entonces esa señal nos lleva a movernos. Es por eso que muchos dicen que la teoría freudiana es una teoría organicista y es una teoría de la energía. ¿Por qué? Porque Freud planteaba en sus inicios que mucho de lo que hacemos tiene que ver con el hecho de satisfacer al cuerpo, de que podamos sentir esa tranquilidad, esa paz, esa satisfacción, porque si nosotros no ponemos atención a esas señales desplacenteras, pues podemos enfermarnos, nos podemos morir, un sinfín de situaciones trágicas. Entonces, suena hasta obvio, pero creo que es importante dejarlo planteado, ¿no? Y en cuanto a la parte energética o enérgica, sí, energética, creo que dije enérgica porque como que muchos colegas son muy enérgicos a la hora de tratar estos temas como de verdades absolutas, pero les digo, yo no creo que sea una cuestión axiomática, creo que es más bien un tema que, a pesar de que se ha quedado un poco ahí perdido entre tanta teoría y entre tantos temas, para mí sí es importante porque me parece el punto de partida en muchos aspectos, pero bueno, ya llegaré a eso. En cuanto a la parte energética, tiene que ver con el hecho de que genera un movimiento. El displacer nos mueve a encontrar placer, entonces hablamos de que se está generando o se está transformando algo dentro de nosotros para movernos. Entonces hay un ciclo energético ahí que está moviéndose, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante. Espero haber sido lo más concreto posible en esa parte sobre la pulsión. Esa parte es la pulsión, es lo que iba proponiendo Freud en su momento. También es importante decir que también proponía que la pulsión es algo que siempre está presente, porque nunca hay algo que va a satisfacer nuestras pulsiones al 100%. O sea, que no vamos a comer, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ya casi va a ser la hora de comer y a lo mejor me como unos tacos. Pues el hecho de que yo me coma esos tacos en unos minutos no quiere decir que ya no voy a tener hambre nunca más, no. Esos tacos solamente van a saciar mi hambre por unos momentos, por unas horas, y después voy a tener esa sensación
de displacer, estómago vacío, bla, 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 y me voy a tener que mover otra vez para satisfacer eso. Entonces, la pulsión nunca es completa, nunca es total, no es permanente, sino que al contrario, el cuerpo humano, como yo le decía hace unos momentos, no se puede regular en todos los aspectos al 100%, siempre requiere de algo más y aún con ese algo más del exterior, eh, no va a estar satisfecho al 100%, sino que es una cuestión de estar siempre en movimiento. O sea, creo que esa es una de las características importantes del cuerpo humano y de los seres vivos. No creo que se aplique solo al ser humano, ¿no? Creo que cualquier animal se puede ver que se mueve así, ¿no? Come a tal hora y después de un rato a lo mejor lo vemos durmiendo, en el caso de las mascotas, ¿no? Pero en la noche está pidiendo alimento y otra vez, y entonces ningún ser vivo está 100% satisfecho siempre, todo el tiempo, no es posible, ¿no? Es parte de la vida estarse moviendo. Entonces, eso por un lado. Freud también proponía que hay 4 elementos de la pulsión. El primero es que hay una fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía, la pulsión viene del cuerpo, pero de manera más específica proviene de las zonas erógenas. Las zonas erógenas pueden ser los genitales, como les decía también, la pulsión tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la reproducción, pero también tiene que ver con el placer que viene en la reproducción, en el acto sexual, pero no solamente son los genitales, sino que también puede ser la boca, el ano, la piel como tal, o sea, todo lo que hacemos, bueno, no todo, ese creo que es un error, estaba a punto de caer en una totalidad que no es cierto, o sea, porque después de esto, bueno, para no hacer los bolas de yo hacerme bolas, Freud decía que al principio de su teoría en específico de esta parte que solo nos movemos para sentir placer, solo nos movemos para generar y sentir placer, pero gracias a su trabajo con pacientes descubrió que eso no es cierto, que muchas personas están en situaciones displacenteras, están en situaciones muy complicadas, están en situaciones dolorosas, sufridas, que no generan ningún placer y sin embargo están ahí y sin embargo se mueven hacia esos lugares, acontecimientos y siguen repitiendo un ciclo, ¿no? Entonces, después Freud va como generando esta teoría de no solamente existe la pulsión de vida, ¿no? El eros, el placer, sino que también existe la pulsión de muerte que tiene que ver con la destrucción, ¿no? La destrucción del otro y la destrucción de uno mismo, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Sí, me estoy adelantando. Entonces eso, nos movemos para satisfacernos porque el satisfacer esas necesidades, esos momentos de tensión, de displacer en el cuerpo, genera placer. Entonces, ese es uno de los elementos de la pulsión. El segundo es el esfuerzo, que tiene que ver con lo que les decía. Sentimos displacer y entonces nos movemos, generamos energía para movernos. Entonces, tiene que ver con un esfuerzo. El esfuerzo es la expresión de esa energía que es pulsional. Entonces, en otras palabras, el hecho de sentirnos incómodos genera una cantidad de energía proporcional, por así decirlo, para que nos movamos en esa situación. Entonces, eso es el esfuerzo. El tercer elemento de la pulsión es el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Y a lo mejor esto yo no lo he entendido mucho y a lo mejor me estoy equivocando en todo lo que voy diciendo, y si es así y ustedes saben más, pues en los comentarios por favor corríjanme o sugiéranme otra bibliografía, lo que sea, pero siempre estoy abierto a eso. Es que vamos a elegir algo que sabemos, creemos o pensamos que va a satisfacer esa pulsión en específico. Hace unos momentos yo hablaba de tacos, ¿no? Los tacos es ese objeto que vino a mi mente para satisfacer mi hambre en estos momentos, pero no siempre voy a comer tacos, no voy a comer tacos mañana, tarde y noche, ¿no? A lo mejor en la noche ceno galletas, en la mañana desayuno cereal, no sé, el objeto va cambiando. Entonces, el elemento de la pulsión de objeto es que hay algo más que va a satisfacerlo, pero no siempre es el mismo objeto, y ese objeto que elegimos no es el mismo para todos. No todos satisfacen su sed tomando agua. Hay quienes toman refresco y tienen piedras en los riñones y ese es otro pedo. O toman jugos o cerveza o yo qué sé.
hay infinidad de objetos para satisfacer diferentes pulsiones y tiene que ver con la historia de cada uno, y esta es la parte donde creo yo que es lo interesante de la pulsión, porque la pulsión no creo que sea solamente una cuestión orgánica que apenas si toca como la psique, porque eso es lo que muchos autores dicen, ¿no? Que la pulsión es la frontera entre lo corporal y lo psíquico. Yo más bien creo que la pulsión es el puente entre lo corporal y lo psíquico, que a lo mejor puede empezar simplemente como el poner en palabras a través del lenguaje esta necesidad física, pero que con el paso del tiempo, de los años, de la inclusión en la sociedad, se va moldeando para uno, que nos vayamos volviendo personas civilizadas, que hay muchos incivilizados en nuestra sociedad, pero ese es otro tema, que parecemos casi casi salvajes por cómo están las cosas socialmente, pero ese es un punto para mí importante, que creo yo que la pulsión es un proceso que no termina nunca de domarse, vaya. O sea, creo que la pulsión es como una remisión, como que es ese pequeño dejo que tenemos de nuestra parte más primitiva, corporal, no oscura, yo no diría oscura, creo que muchos dicen como la parte oscura, como corporal y lo sexual, y no tiene que ser necesariamente oscuro, puede serlo sí, pero no necesariamente tiene que ser así, pero creo que es como ese resquicio, ajá, de lo poco o mucho que luego en algunos queda de lo corporal, pero que se va domando, que se va civilizando para poder vivir en sociedad. Entonces eso va tomando muchos matices, va tomando mucho moldeamiento, mucho modelaje, y por eso lo que nos gusta y lo que no nos gusta, en lo que sí concuerdo con muchos colegas y autores, es que nada en realidad de la vida humana es natural. O sea, si por ejemplo a ti te gusta comer, eh, no sé, pescado o pollo, y ese es tu platillo favorito, no es porque es algo natural, no es que hayas nacido y tu mente de bebé ya venga con el chip de me encanta el pollo y voy a adorar el pollo siempre, no. Algo ha pasado en tu historia, algo ha pasado en tus circunstancias, algo has vivido, algo has aprendido, algo has comprendido o algo has reprimido, todo junto, para que tú sientas que el pollo es tu comida favorita. Y no es que esté bien o mal, sino que tiene que ver con todas estas cuestiones. En lo sexual creo que es lo mismo, en lo sexual también tiene que ver con la orientación sexual, por ejemplo. El hecho de que tú satisfagas tu necesidad sexual con un hombre, con una mujer, con un trans, no es algo natural. O sea, creo que para mí esto es importante también decirlo, porque en lo sexual muchas personas hablan, en especial, ojalá no se ofenda a nadie, y si se ofenden pues ya ni modo. Yo no entiendo estas posturas conservadoras en lo social y en lo psicológico y en la psicoterapia menos, que hablan de que la heterosexualidad es lo natural, que es lo único que debe de ser. O sea, no, eso no es cierto. Si planteamos esta misma cuestión de que muchas cosas no son naturales, el que una persona elija tener relaciones sexuales, que elija tener coito o cualquier otra forma de actividad sexual con un hombre, con una mujer, con un trans, no es que sea natural o no, es que es una elección que tiene que ver con muchos procesos también sociales que están matizados por la familia, por muchas cosas, y entonces en lo sexual tampoco no existe nada natural. Entonces la orientación sexual no es que esté bien o mal, no es que esté equivocada, no, simplemente es así como elegir comer pollo, o que tu comida favorita son los camarones o lo que sea, o la fruta, que te encante la fruta, tiene que ver con lo mismo. Entonces, la parte del objeto, de la elección de objeto que satisface esa función, es algo que ya tiene que ver con una cuestión de vida, de sociedad, de cultura, de normas, de reglas, del amor inclusive, de lo familiar, o sea, tiene que ver con muchas cuestiones. Entonces, no se vayan con la finta de que por haber nacido de cierta forma o porque estés inserto en cierta familia, cierto estrato sociocultural o lo que sea, nada más por eso, por haber nacido hombre, por haber nacido mujer, tienes que ser así o te tiene que gustar esto o lo natural es esto. No, en realidad lo natural creo yo que está muy limitado a las funciones corporales y ya.
lo demás, lo social, el amor, no tiene nada de natural, es una cuestión social, cultural, de constructos, de esquemas, de expectativas, de paradigmas, o sea, es algo más complejo, pero bueno, quería decirlo para que se entendiera y no se confundan, porque a mí sí como me enoja, en especial con los colegas que salen diciendo cada tontería de que es que como es hombre, lo natural es que esté con una mujer. Pues no, o sea, si un hombre quiere estar con un hombre, que lo esté y ya se acabó, o sea, no hay mayor problema. Si una mujer quiere estar con otra mujer, igual. Si quieres comer cereal en las noches y no en las mañanas, o quieres comer chilaquiles en las tardes, cómetelo, no hay nada natural y natural. Es lo que pasa, pues, o sea, tiene que ver con otras cosas, pero bueno. Y el cuarto elemento de la pulsión es la meta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a sentir ese displacer, ese hueco, esa excitación, hablando de lo sexual, por ejemplo, ese deseo que ahorita no me quiero adelantar, pero lo quiero decir después, como meta o inmediatamente surge esta idea de tengo que satisfacer esta parte, ¿no? Es como, ya tengo sed, tengo que saciar esta sed, inmediatamente se plantea la meta, ¿no? Y la meta va muy de la mano del objeto. Entonces, Freud iba proponiendo eso en cuanto a su parte teórica de la pulsión. Eh, Creo yo que resumiendo o sintetizando la parte de Freud, creo que eso es lo más importante. Hay otros aspectos que son importantes, por ejemplo, sobre lo que es la pulsión y la represión, qué es lo que pasa cuando la pulsión se reprime, por qué se reprime, pero creo que eso es más importante hablarlo ya cuando esté haciendo el video de la represión para no generar mucha confusión. Y como les decía, después de que pasó cierto tiempo, Freud propuso varias pulsiones. En un primer momento, por lo que yo entiendo, igual me estoy equivocando, pero una de sus primeras propuestas fue la pulsión de hambre versus la pulsión de amor. Otra segunda, o un segundo momento, es la pulsión yoica versus la pulsión sexual. Un tercer momento es la libido del yo versus la libido de objeto. Y una cuarta parte, que es lo que ya les comentaba hace un momento, es la pulsión de vida versus la pulsión de muerte, que creo que esto es lo más interesante que va planteando. También estos tres momentos anteriores sí son importantes, pero creo que lo que más resaltó fue la pulsión de vida y la pulsión de muerte, precisamente porque la pulsión de muerte ayuda a abrir como otra parte teórica para entender muchas situaciones de la vida humana, y porque plantea esa cuestión de, ok, no nos movemos solamente por el placer, ¿no? A veces nos movemos para destruirnos o nos ponemos en situaciones que nos lastimen o nos destruyen. Ahora, también para mí es importante hablar un poco de lo que proponía Lacan. Yo no, ya lo he dicho en otros videos, yo no soy psicoanalista. A Freud lo he leído y tengo entendidas algunas cosas y siento que todavía me falta tiempo para entender algunas. Salud. Y Lacan, por lo poquito que yo he leído y he podido investigar, pues es más complicado. O sea, Lacan se me hace muy complicado. y, y a veces yo me pregunto qué necesidad de hacer todo tan complicado, ¿no? Pero pues tal vez Lacan, siendo Lacan, por lo que yo he entendido, lo importante para Lacan en el psicoanálisis no es que por lo que he entendido que él decía, para él la intervención psicoanalítica no era importante que fuera entendible siquiera, ¿no? Para él la intervención psicoanalítica era importante en el sentido de que generara algo en el paciente, que lo impactara, que lo simbrara, por así decirlo, darle un macetazo, metafóricamente hablando, a sus pacientes, ¿no? Aunque creo que a veces lo hacía literal, pero bueno, no hagan eso ustedes, no se dejen tampoco, pero eso es punto y aparte, ¿no? Entonces, Lacan siendo Lacan, creo que a veces no era tan entendible, porque creo que más que decir cosas directas, claras, creo que pretendía que las personas se pusieran a reflexionar sobre lo que él decía. Y creo que a mí me da la impresión de que eso es lo que muchos de sus seguidores han perdido de vista. Muchos veo que
Ya lo he dicho en algún video antes, que agarran los libros y seminarios de Lacan como si fuera iglesia católica, ¿no? Que sacan el libro y dicen, y del seminario tal, y en la página tal, y es lo mismo que pasa en la iglesia, ¿sí? Eh, el libro de San Juan, según no sé qué, el versículo tal es como, o sea, repetir las cosas por repetirlas no tiene caso, lo importante es reflexionarlas. Pero bueno, por lo que yo entendí de Lacan, investigando sobre esto, eh, él decía que él ponía la pulsión como en un aspecto contrario a lo que proponía Freud. Lacan decía que la pulsión no proviene de una cuestión energética y que no proviene de una cuestión orgánica. Para Lacan viene de una cuestión del lenguaje, de una cuestión psíquica, del inconsciente, que tiene que ver con las relaciones primarias, en específico con la relación con la madre o con la persona que ha hecho esa figura de madre, de cuidadora. Y entonces él decía que en realidad la pulsión proviene de la falta. En otras palabras, aquello que nos hace falta o que sentimos que nos falta es lo que en realidad nos hace movernos. Entonces, esta es una propuesta también muy interesante porque él descarta completamente lo que decía Freud en cuanto al orgánico, que es más o menos lo que yo creo. O sea, yo también creo que muchas cosas de Freud y Lacan no tienen que ser completamente opuestas, sino que yo creo que pueden ser entendidas por momentos. Yo creo que la pulsión sí tiene que ver, como les decía, con la parte orgánica, pero que poco a poco se va moldeando y va entrando en interacción con lo social, con lo familiar, y va tomando otros matices. También, así como lo plantea Lacan, puede entenderse que la pulsión está mucho más cerca del concepto de deseo que de lo que en realidad se tiene presente, de lo que se tiene en cuenta. En el concepto del deseo, por lo que yo tengo entendido, lo importante del deseo, o donde nace el deseo, es precisamente de la falta. Entonces, si lo vemos así, tal vez es válido decir que la pulsión y el deseo van muy muy de la mano, que el hecho de que vayan de la mano sí habla de una cuestión de movimiento. En otras palabras, la pulsión es algo que sí parte tanto del orgánico, pero también que puede partir de lo psíquico. No todas las necesidades que nos mueven son meramente orgánicas, no solamente, es como dicen, no solo de pan vive el hombre ni la mujer, ¿no? Hay otras cosas que nos mueven. A lo mejor si subimos como en la escala de necesidades de Maslow, pues vamos a empezar a hablar de la vestimenta, de la casa, de muchas cosas, pero hay otras necesidades que trascienden, que van más allá, ¿no? Y que no se quedan solamente en lo orgánico. Entonces tienen que ver con otros aspectos, también tiene que ver, por ejemplo, con el amor. Yo lo que he notado mucho en consulta es que, y va a sonar muy obvio, pero la falta o la ausencia de alguna de las figuras paternas genera una falta muy grande, y muchas veces eso marca la forma de relacionarse con los demás, con la pareja en específico. Y entonces esa falta nos hace movernos en una dirección, en una de dos direcciones probables, que son las primeras que se me ven en la mente: o buscar a alguien que sea completamente igual a lo que era esa figura, o buscar a alguien que sea completamente lo opuesto. Y entonces ahí la cuestión de la pulsión creo que se va como transformando. Ajá, creo que esa es la cuestión aquí. Creo que la pulsión es tanto transformadora y es a la misma vez, no sé si lo que voy a decir está bien dicho, pero es transformativa en el sentido de que en sí misma se va transformando. O sea, la pulsión se puede transformar en el deseo. Tal vez alguno vaya a saltar cuando diga esto, al escuchar esto, porque a mí me da la impresión, como hablando metafóricamente, de que la pulsión sí es como esta fuerza que se mueve, que genera movimientos, pero que a cierto punto ya se transforma, y que tal vez no se transforma, pero sí impulsa el deseo, sí le da el movimiento al deseo. Que el deseo, así como lo va planteando Lacan, entonces va muy muy de la mano de la pulsión.
creo que Freud también decía que el deseo toma fuerza de la pulsión, ¿no? Pero eh, él creo que explicaba otras cosas. Entonces, ya se me está acabando el tiempo. Eh, espero haber sido lo más... Ahora sí no espero haber sido lo más claro, espero haber sido lo más reflexivo posible. Espero que si tienen dudas, si tienen comentarios, me lo hagan saber. Y pues con eso termino el video de hoy. Voy a tratar de ir retomando más conceptos. Y bueno, hasta entonces. Hola, soy yo de nuevo. Rápidamente para completar y ahora sí finalizar el video. Solo decir que el concepto de pulsión es importante. Importante. Es que creo que tengo prisa de decirlo porque ya voy a comer hablando de pulsión. Pero creo que no había dicho algo importante porque también creo que ese es un punto medio complicado que muchos creo que dejan de lado, pero para mí es importante decirlo, y es que la pulsión es importante porque como tiene que ver con lo orgánico y tiene que ver con la forma en la que satisfacemos el cuerpo, el organismo, en cuanto a alimentación, bebida, descanso, pero también el sexo, eh, esto implica, como les decía, un proceso pues, de socialización. Tiene que ver que el hecho de que nosotros empezamos a expresar lo que necesitamos y lo que queremos muchas veces choca con lo que socialmente está establecido, lo que moralmente está visto como bien y mal. Y entonces este es uno de los conflictos que nace precisamente de ser un ser con un cuerpo y de ser un ser social al mismo tiempo, que mucho de lo que queremos no lo podemos satisfacer de la forma que más quisiéramos, con el objeto que quisiéramos, por muchas situaciones, y entonces creo yo que mucho del malestar humano y psíquico viene de este conflicto entre quiero satisfacer esta parte orgánica mía, pero socialmente no está bien visto, no está, al contrario, está prohibido, está castigado por X o Y razón. Entonces, por eso el tema de la pulsión es importante, porque, como les decía, es algo que nos acompaña a lo largo de la vida y que va evolucionando de muchas formas, pero que ahí va a estar siempre, ¿no? O sea, de hecho, ustedes hagan memoria o dense cuenta si son padres, pero mucho de lo que se nos enseña cuando somos niños es a qué hora comer, a qué hora no comer, a qué hora ir al baño, a qué hora no ir al baño, a qué hora dormir, si empiezan a haber comportamientos sexuales, si se habla o no al respecto, si se guía o no, si se reprime, si se prohíbe, muchas cosas. Entonces, eso es lo último que quería decir, pero que es importante. Lo pulsional, la pulsión, lo que parte del cuerpo, muchas veces genera conflicto por vivir en sociedad, porque hay que seguir reglas, porque hay que comportarse de cierta forma para mantener la paz, pero muchas veces eso conlleva actos represivos, prohibitivos, y muchas veces pues hasta actos discriminatorios, de injusticia, pues de tragedia, ¿no? Vivimos en México, ¿cuántas personas de la comunidad LGBTIQ+, no han sido asesinadas simplemente por su orientación sexual o por su actuar o su quehacer, porque no embona en los cánones sociales, ¿no? Entonces, eso genera muchas molestias, muchos problemas psíquicos, individuales, pero siempre va de la mano. Entonces, también para que tengan en cuenta que los que dicen que el problema es solamente individual, pues no, tiene que ver con la interacción entre el cuerpo, el organismo. Cuerpo y organismo no es lo mismo, por eso lo dije aparte. El cuerpo, el organismo, lo social y cómo cada uno va lidiando con todo esto. Entonces, ahora sí, termino el video. Gracias por verlo. Adiós.